Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos en el día 12 del mes 12 del año 2025. 12 de 12. 12 bendiciones, 12 discípulos, 12 meses del año para revolucionar, darle la vuelta a lo que no te agrade y establecer el cambio de actitud, de pobreza a abundancia, de tristeza a alegría, de lamento a danza. Por eso cada mañana tenemos un tema exclusivo, un tema especial que nos permite despertar nuestras conciencias. Este es su programa, El Despertar con el Mesías, tiene ese propósito. Despertar conciencia en todos los oyentes y televidentes que disponen su mente, su cuerpo, su corazón, su alma, para conectarnos en este momento. Quizás un momento en tu vida puede cambiar toda tu vida. Hoy el tema es la conexión con el amor y el deseo. Hemos estado estudiando la porción semanal que se conoce como Vayishlach, Vayishlach, que quiere decir esto, y habitó y envió. Estuvimos estudiando también en el transcurso de la semana esta porción Vayeshev y habitó. Vayeshev y habitó. Esos hábitos que nos permiten habitar un entorno diferente al entorno del común. Es cuando hay conexión con los mundos superiores, conexión con el amor y el deseo. Y todas estas parábolas o metáforas de las escrituras están escondidas detrás de una historia de la vida de José y de la vida de Judá, dos de los protagonistas del pueblo de Israel, que representan las 12 tribus. Por eso no es común, no es casualidad que hoy estemos contando el tiempo del calendario grecorromano en el día 12 del mes 12. 12 de 12, conexión con el amor y el deseo. O sea, necesitamos construir la paz. Es lo que se escucha en el mundo. Pero no se requiere construir la paz, es solamente dejar de impedirla, dejar de ser traba para que haya paz. Y eso sucede en cada uno de nosotros. Y es por eso que hay que aprender a morir al ego, a ese yo terrenal, porque ese yo terrenal establece la separación, que no ocurre afuera, que tampoco la unión ocurre afuera. Entonces el problema está dentro de ti. Ni la confusión, ni la sanación, ni el milagro ocurre afuera, ocurre en ti. Y ese milagro es cuando cambias de percepción, cuando dejas ir el miedo, que no viene del mundo exterior, por más que te amenacen, por más que te traten de robar. Nadie te puede amenazar ni te puede robar cuando sabes que tú eres dueño de todo, porque ese miedo viene de una mala percepción de lo que eres tú, una mala percepción de la autoridad y el poder que tienes. Por eso estos programas son entrenamientos mentales, y para que no suceda el milagro, sino que se viva en el milagro. La idea del milagro es entender que el problema no sucede afuera, que es cómo lo interpretas dentro de ti. Si hay una dificultad afuera y me doy cuenta que esa dificultad me está mostrando lo que tengo que reparar dentro de mí, ya sucedió el milagro, porque hubo un cambio de percepción. El mes de Kislev, el mes de los milagros, el mes de Hanukkah, el mes de la fiesta de la dedicación, es un mes no solamente para construir milagros, es para que el milagro suceda en cada uno de nosotros. Ese milagro del amor, que no cansa, que no agota, que el amor se basa en dar y en acompañar, sin esperar nada a cambio. Entonces, por eso es muy importante, antes de establecer la conexión con el amor y el deseo, esa conexión con los mundos superiores, lo que representa a José, a José, mostrado en la fidelidad, en no tomar la mujer de Potifar aunque tuvo la oportunidad. Y relativamente en este Judá, que
sí, esto buscó, sin darse cuenta que Tamar era su nuera, era la esposa de sus hijos, y entonces se llegó a ella. Y ahí es donde viene la descendencia de los hijos de Judá. Entonces aparecen dos sistemas, formas de ser. Una manera de adorar a este mundo, de ligarme a este mundo, y la otra manera de conectarme con los mundos superiores. Judá y José, o Joseph. Entonces, ese cansado es diferente a ese desanimado, porque el cansancio viene del cuerpo, y el desánimo es cuando la mente se desconecta de la fuente divina, y por eso el nombre de Lázaro significa desánimo. Lázaro no está muerto, Lázaro está dormido y vamos a ir a despertarlo. Gracias, Padre, porque tú siempre nos escuchas. Son las palabras de Yeshua con amor, con misericordia, con frecuencia elevada, conectada con los mundos superiores. Por eso, o con el mundo de la eternidad. Por eso es recordar quién eres. Es que no eres el problema, no eres la dificultad, eres el Rey. Dejar de proteger lo que crees que eres, aunque eso que crees que eres te haga daño. Dejar de proteger el pensamiento y el sentimiento de creencia que eres pobre, enfermo, triste, que eres, eso construye el desánimo. Destruir el desánimo es volver a recordar que tú no eres eso, que te creíste que eras eso, y ahora entonces empiezo a dejar de proteger ese ego, ese yo, que no soy yo, pero que estaba en mí. Entonces, cuando dejas de atacarte y cuando dejas de atacar a los demás, se destruye el ego. El ego o el yo, en griego es ego y en latín es id, de donde viene idea. Entonces, dejar de proteger las ideas negativas. El ego no crea. El ego intenta aprobarte. Pero el amoroso, el espiritual, el espíritu crea una extensión de lo que ya eres. Y si eres amor, entonces extiendes el amor y la misericordia. Y es allí donde aparece la conexión, el amor, pero también el deseo. Porque en el mundo secular, en el mundo físico, se ama a la esposa pero no la desea, o viceversa, ama al esposo pero no lo desea. Desea lo desconocido, desea el otro. Entonces allí viene precisamente la rectificación del amor y el deseo para que haya una conexión con los reinos superiores y podamos quitarle el anillo al faraón. Por eso el espiritual trae amor sin conflicto, y allí es cuando se va el ego, porque el espiritual ofrece conocimiento, luz, y la luz no se da ni se recibe, solamente se emite. Es como el amor. Por eso dice la palabra que Dios es amor, pero que Dios es luz. O sea, Él no tiene amor ni tiene luz, Él es. Y cuando nosotros nos damos cuenta que somos parte de lo que Él es, que somos igual al Padre, pues somos amor y somos luz. O sea que luz es cuando se da conocimiento, y oscuridad es cuando o no se da o no se tiene el conocimiento. Se nos olvida lo que somos. Entonces, el ego tiene fecha de vencimiento. Y por eso se le acaba el tiempo y entonces vienen los afanes, los apuros. Pero el ser, el ego y el ser, el que tiene ese ego es el ser y el tener. Es el yo terrenal, es soy y tengo. Y para el ego son diferentes, ser y tener son diferentes. Pero para el verdadero yo, para el espiritual, lo que eres lo tienes. O sea, ser es una cosa y tener es otra, para el que tiene la identidad del yo terrenal. Pero para el que conoce quién es, ser y tener son una sola cosa. O sea que lo que eres lo tienes. Soy riqueza, soy abundancia, soy creatividad, y lo tienes. Pero si piensas que no lo tienes, aparece la idolatría. Entonces el poder del ego no está en el pensamiento, sino en el serle fiel a lo negativo. Y serle fiel, echarse la culpa porque cree que así se hace responsable. Eso es falso. La ansiedad te mantiene a salvo.
ay, es que estoy preocupado porque tengo que pagar aquello, entonces ya estoy haciendo algo por sanar la deuda. Es un engaño de ese yo falso que está dentro de nosotros, porque el ego solamente está impidiendo que la luz del Dios Todopoderoso resplandezca a través de ti, pero no puede impedir que esa luz resplandezca. Entonces allí hacemos la gran diferencia, y con esa percepción observamos que el amor no es una emoción, es un programa, y por eso dice que si me amas guarda mis mandamientos. Entonces el programa de la luz, del camino de la luz que sostiene ese aceite que se multiplica, que no cesa. Por eso el milagro de la multiplicación del aceite para el Hanukkah, porque es el combustible para que siempre haya luz. Ese aceite, el que tiene ese aceite, se le llama Mashiach. HaMashiach no es Cristo. HaMashiach es el que sabe que tiene riqueza. Y la riqueza es el poder creativo. HaMashiach quiere decir rico, sustancioso. El sustancioso, el rico. Entonces, si Mashiach está en mí está la riqueza. Entonces recupero la identidad. Y alcanzo la salvación de Yahweh, del yo soy. Entonces es Yeshua HaMashiach. Ya dejo de discutir si es Jesús, si es Cristo. Cuando uno oye personas y mentes eminentes hablando de Cristo y de Jesús, como que uno dice, está dormido. Por eso dice un solo nombre. Bueno, dado a los hombres, entonces ¿cuál? Y es allí donde ya no se discute, se entiende, y entonces ese nivel se llama nivel de justicia, el nivel de Yosef Sadid, José el justo. Entonces no es un personaje, es una personificación que quizás está en ti y en mí, pero dormida, y que hoy la podemos despertar. Por eso José o José es el primero que baja a Egipto como esclavo, como presidiario, pero se hace príncipe porque nunca perdió la identidad. Sabe lo que es. Y como sabe lo que es, no importa que el mundo te muestre que estás preso, que estás vendido, que estás esclavo, porque sabes soñar e interpretar tus propios sueños. Ves el final feliz. Y es allí donde el ego o el faraón que está dentro de ti te va a tener que entregar el anillo. El poder gubernamental te entrega la casa de Nariño, te entrega la Casa Blanca, te entrega la casa de gobierno. Y es por eso que sin ese modelo podemos ser contrarios y llegar a Egipto como príncipes y terminar como esclavos. Es allí donde viene la gran diferencia, porque la fama, el dinero, ese deseo sexual descontrolado, esclaviza y te hace terminar así. Siendo príncipe termina como esclavo, rogándole a alguien que le dé amor, que le preste atención, comprando quizás ese amor, y eso ni se compra ni se vende, se emite, se emana, y allí te das cuenta la riqueza que mora dentro de ti. Entonces la historia de Judá con Tamar quiere decir rectitud, y de ahí palmera, árbol porque crece derecho, y de José con la esposa de Potifar, vemos nosotros reflejados en una historia de problemas conyugales, no, vemos nosotros reflejados en nuestras propias vidas. Y por eso, cuando interpretamos los sueños como José, pues le damos buen uso a esa energía sexual. Y cuidamos de que el faraón no nos robe a través del deseo sexual sin control. Y por eso aparece la palabra adulterio, fornicación y todas estas cosas que en lugar de entenderlas y de liberar a la persona que está influenciada por ese sistema, lo acusan y lo condenan y lo mandan para el infierno. Allí hay un yo que no es el yo misericordioso del amor y el deseo por el reino de los cielos, por la luz, por la verdad. Allí es cuando no hay celo por la Torah. Allí es cuando se quitan lo sagrado de los mandamientos y simplemente los pensionan o los jubilan, los quitan del modelo de vida. Y cuando se quitan los mandamientos, entonces queda incircunciso.
porque sigue pensando lo que le da la gana y lo que piensa que más le conviene, aunque los demás terminen en pobreza, en miseria o en muerte. O sea que aunque el mundo, el sistema del mundo exterior te dice que no, si te sostienes en lo que realmente eres, eso se va a convertir en hechos. Si sostienes que eres rico, que eres sano, que eres abundante, eso se convierte en hechos. Dice la Escritura en Génesis 37, 35, Berechit 37, 35, que se levantaron todos los hijos y todas sus hijas para consolar, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Y lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Vemos aquí dos eventos, quizás en dos sitios diferentes, pero que están sucediendo dentro de cada uno de nosotros. Por eso la unión es diferente a la separación. El padre que piensa que crea a su hijo más amado porque es el único que lo está representando en el mundo exterior, eso que él logró en el interior y ahora es dado por muerto, y las evidencias del mundo exterior muestran que realmente lo destrozó una fiera y que sus ropas, esa túnica de colores, está manchada con sangre, y entonces sus propios hijos, los hermanos del que está tomado como muerto, convencen al padre de que su hijo está muerto. Es cuando uno se deja convencer que la deuda es impagable, que la enfermedad es incurable, que el problema no tiene solución. Entonces entra en luto. Eso es lo que se llama frecuencia baja. Enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Sheol quiere decir, mal traducido como infierno, quiere decir vibrar bajo. Tristeza, desánimo, derrota, lloro, lamento, queja, crítica. Eso es Sheol. O sea que por eso dice que Jacob pues se sintió así. Pero Israel es cuando cambia ese sentimiento de que no hay, con el saber que lo tenemos todo. Y por eso se lo vendemos como esclavo podríamos llamarle al responsable de la economía del faraón, al ministro de economía del faraón, a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia. Entonces estas alegorías nos permiten entender cómo podemos reconciliarnos con nosotros mismos e encontrar la misericordia y el amor que liberta. Y por eso, siendo esclavo, terminamos recuperando la identidad, reinando en cualquier área en la cual te sientas que estás esclavo. O sea que podemos generar ejércitos de ángeles, y eso es lo que se llama Micael, ¿quién como él? O también, pues, los otros ejércitos como el dragón y sus ángeles. Es allí la gran diferencia, cuando recuperamos la identidad o cuando la perdemos. No somos pobres, ni enfermos, ni solos, ni tristes, ni esclavos. Y es por eso que no le temas lo que te puede hacer al hombre. Cuando tienes certeza que estás actuando con justicia, no hay miedo. Porque José Sadí, José el justo, no es el que más tiene o el que más sabe, sino el que opera con equilibrio, con justicia, con paz en su corazón. Y por eso esto es de acuerdo a lo que hay en la mente. Porque la mente es como una vasija. Y esa vasija es el deseo. Por eso es el amor y el deseo. O la luz y la vasija. Y si los dos son uno solo, esa vasija está llena de luz. Está llena de luz cuando despierta el deseo de amar y el deseo de volver a recuperar la identidad. Y ahora ya no lo desea, ya lo siente y lo tiene. Entonces eres un rey, aunque el mundo te dice que eres esclavo. Y entonces
Cuando tú recuperas la identidad y la sos de ser, sostiene, de tener, sostener es sos de ser y tener de tener. Se sostiene. Aparece inevitablemente en el mundo exterior aquello que ya no deseas porque ya lo tienes, aunque no lo hayas tocado en el mundo físico. Allí nos conectamos con la sabiduría de la fuente del Padre, con la conciencia que es la madre o Ima. Entonces es sabiduría, Abba, y Binah, Ima o madre. Entonces esa unión entre padre y madre tiene hijos. Y ese hijo es la emoción, en este caso la emoción del amor que ni se da ni se recibe, sino que se emite. Y entonces eso es lo que se forma para que se manifieste una acción. Mundo de la emanación, mundo de la creación, mundo de la formación y mundo de la acción. Bueno, ahí está establecido la conexión con los mundos superiores. Por eso es como el abuelo, pero no la abuela, porque ese es el sentimiento, el abuelo. Y la abuela es la que recibe ese sentimiento. Entonces, entendiendo todas estas alegorías, pues por eso aparecen posteriormente Efraín y Manashe, que están incluidos en esas 12 tribus o en esas 12 bendiciones de lo que se conoce como el ciclo de un año, que es lo que se está gestando para este tiempo, un ciclo del año secular alineado con la constelación que está haciendo electromagnetismo, eléctrico y magnético, eléctrico hombre, magnético mujer, de Virgo. Una mente virgen. No hacerle homenaje a María para que Asunción y qué sé yo lo que dice el mundo secular. Es que tu mente no se deje embarazar de pensamientos, ideas negativas, de no poder, de no tener y que no hay. Entonces ahora, pues, dejamos el espíritu religioso, que cambió el verbo por algo que sucede entre personas. Entonces, el amor está basado en la obediencia, que es el ser hombre, ser verdaderamente hombre, y ser hombre es guardar las leyes del amor, los mandamientos. El hombre para amar necesita buena conexión sexual, pero la mujer busca amor para tener esa buena conexión sexual. Y es allí donde viene la gran diferencia entre Judá, que deseaba saciar sus deseos sexuales, y entonces viene Tamar, que representa la rectitud, y se le disfraza de ramera y le hace un negocio. Dice, ok, yo atiendo tus deseos sexuales, pero entrégame tu anillo, tu cinto, tu cinturón y tu bastón. Pareciera que fuera, bueno, pues por ahí tengo más bastones, más anillos y más cinturones. Hasta que no me traigas el cordero, hasta que no me traigas el cabrito del sacrificio. Ok. Si miramos nosotros esa historia como una historia de un negocio, de una casa de citas, o qué sé yo, o de la actor porno más famosa, y entonces te pactaron un precio por saciar tus deseos sexuales, pues es normal en este mundo. Pues bueno, eso lo hizo Judá, que quiere decir adorar. Cuando nosotros adoramos o deseamos más este mundo que la luz. Entonces ahí perdió el gobierno, el sello del anillo, perdió la autoridad que es el bastón y perdió la protección que es el cinto. Ok, eso quedó así. Ahora entonces en el mundo exterior, uy, esta señora está en embarazo. ¿Con quién le fue infiel a mi hijo? Porque era la esposa del hijo la que estaba esperando que ya se había muerto dos de los hijos, esperaba que el tercero entonces pudiera casarse y dejar descendencia. Entonces, ok, se va al juicio y Tamar le dice, el dueño de esto es el papá del hijo. ¡Wow! Ahí es cuando uno se confronta. Ahí es cuando los que querían apedrear a la prostituta, quizá también se habían acostado con ella. Y Yeshua le dijo, yo no te condeno.
Yo simplemente vete y deslígate de ese mundo bajo. Vete y no peques más. Bueno, así se restaura el ser interior. Cuando uno reconoce el error y no se echa la culpa, sino que se hace responsable. Dice, bueno, ok, eres más justa tú que yo. Bueno, allí viene la descendencia de Judá y por eso tantos problemas en el área biológica de la descendencia de Judá. Hasta que no aprendamos con esos ejemplos a adorar en espíritu y en verdad al verdadero Dios del universo, la luz de sus mandamientos representadas en la manifestación de su Hijo Yeshua. Y es por eso que Yeshua es amor y es luz. Y que si está en nosotros, volvemos a tener ese amor y esa luz. Ahora José, aunque tenía deseos de llegarse a la esposa de Potifar, y era muy hermosa y qué sé yo, pues alcanzó a quitarle los vestidos. Le dijo que no en el último momento. Es cuando uno en el último momento, aunque me gustaría tener mucho dinero, no recibo soborno. Aunque me gustaría tener todo ese dinero, no soy testigo falso. Porque el testigo falso testifica de algo que no ha visto y lo considera como que sí lo vio y que así sucedió. No has visto la muerte, porque la muerte no existe, pero atestiguas de que sí existe. Allí te vuelves testigo falso y adulteras la identidad, porque en Yeshua hay vida y vida en abundancia. Porque lo que muere no es el alma, es el cuerpo que se descompone, pero allí tú sabes que tienes luz y vida eterna, en la resurrección y la vida. Por eso hay que aprender a adorar al verdadero Dios en espíritu, pero también en verdad. Y es allí donde vamos de la mano con los mandamientos. Y dejamos que en este Hanukkah, este milagro de este mes de Hanukkah, seamos llenos de esa luz y de esas leyes, que es el mayor de los milagros, es saber que Dios, Elohim, habita en ti. Buena mañana. Y letra 2, nos vemos luego.